Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo la reseña de Los demasiados libros por Gabriel Said. No encontré datos muy interesantes sobre este libro, sin embargo les puedo decir que es un libro de no ficción, donde básicamente se reúnen varios ensayos y artículos que ha publicado el autor relacionados con libros y literatura. También les puedo decir que este libro ha sido traducido a bastantes idiomas, no les podría decir exactamente cuántos, pero definitivamente creo que está el número cerca de la decena. Y otro dato interesante del autor es que el autor nació en Monterrey, Nuevo León, México, que es la misma ciudad donde yo nací, y también que él estudió ingeniero mecánico administrador. Como ya les comenté, el libro es un conjunto de ensayos y artículos que ha publicado el autor, y tengo que decir que fue un libro que me gustó bastante, fue un libro que me resultó bastante informativo, sobre todo en lo que concierne a los libros y la literatura, no tanto como un objeto, sino en realidad como un trabajo en conjunto que se hace y todos los aspectos que están relacionados con él, con la literatura, con los libros, con la venta. El libro, como su nombre lo indica, comienza hablando de que hay demasiados libros. El autor comienza mencionándonos que incluso si hubiera personas que se dedicaran a leer todo el día, no habría tiempo suficiente para leer todos los libros existentes. Posteriormente, el autor nos va hablando de muchísimas otras temáticas que están relacionadas con los libros y la industria literaria. No quiero entrar mucho en detalles porque este libro es bastante corto y creo que lo mejor es que lo lean por su propia cuenta. Sin embargo, algunas de las temáticas que más trata el autor son: uno, el deseo de muchísima gente por escribir, sin embargo el deseo tan escaso que hay de lectores que en realidad estén interesados en leer todo el material que se publica. Otro aspecto muy interesante es la mercadotecnia, cómo un libro finalmente se vende, cómo es que le hacen publicidad y cómo finalmente logra llegar a nuestras manos. Relacionado con esto también van las editoriales, bibliotecas e incluso librerías, cómo es que las personas que dirigen estas empresas, organizaciones, instituciones, lo que quieran llamar, ¿no?, pues tienen que tomar decisiones y decidir cuáles son los libros que van a llamar más la atención, los que en realidad se van a leer, que se van a vender, que en sí van a tener cierto flujo y no simplemente van a estar ahí ocupando un espacio en aquel. El autor nos habla detalladamente de todos los costos que van relacionados con la publicación e impresión de un libro y pues en sí considera bastante el trabajo que hace tanto el escritor como los editores y los impresores para lograr que un libro finalmente se publique. El autor también nos habla de la imprenta y del gran impacto que esta tuvo en la literatura, no en el hecho de que pudo hacer que los libros se producieran, se vendieran y se distribuyeran tan fácilmente. Además de esto, el autor nos habla del libro como una obra de arte y asimismo los compara con otras obras de arte, sobre todo con las pinturas, esculturas, obras de teatro, películas y otros, como les digo, otros ejemplos de arte. Me gustó mucho cómo logró compaginar todos estos temas, a pesar de que parecen un poco diversos. En realidad, la estructura que él da y cómo poco a poco nos va hablando de cada una de estas temáticas hacen que sea bastante entretenido y fluido pues leer todo este texto. En realidad me pareció bastante interesante todos los ángulos que le dio a la industria literaria y en sí a los libros. Obviamente teniendo como eje central que hay muchísimos libros, trata de empezar a justificar por qué hay tantos, cuáles son algunas de las cosas más importantes de los libros y también cuál es el impacto que estos pueden tener en otras personas. Como ya les comenté, el libro es bastante corto, entonces mi recomendación es que en realidad le den una oportunidad para leerlo. Como puntos positivos de este libro les quiero decir que en realidad me gustó muchísimo cómo el autor logra ser tan conciso y tan preciso en todas sus palabras. Se nota muchísimo que todas las palabras que están en este libro han sido, pero de verdad, deliberadamente y precisamente seleccionadas. No hay ninguna palabra que sobre o que falte. El texto está escrito de una manera bastante perfecta, diría yo. El texto está muy bien estructurado, organizado y planeado. Eso me gustó mucho, toda la consistencia que tuvo y el hecho de que no haya casi ninguna paja. Me pareció de verdad espectacular y creo que es algo que se le debe de reconocer al autor. Otra cosa que me gustó mucho fue la gran variedad de temas que logró incluir en este libro. A pesar de que es un libro bastante corto, es un libro que incluye muchísimas temáticas. Como ya les comenté, habla bastante de los libros, de los autores, de los editores, de lo que tienen que pensar los bibliotecarios y los libreros para decidir qué libros poner al mercado y qué libros tener en una biblioteca o en una librería. Habla bastante también de cómo han afectado las nuevas tecnologías, habla de la mercadotecnia, lo compara con otras artes. En general hace un collage de muchísimos temas que, aunque parecen en algunas ocasiones dispersos, sí logran tener una cohesión por la forma en la que los va mencionando, el orden en que los va explorando y el detalle que nos va dando de cada uno de ellos.
En general me pareció un libro muy bueno, se me hizo también bastante informativo y me gustó mucho que pudiera conocer más sobre la industria del libro. Como lectora me resultó bastante entretenido conocer más todos los aspectos que rodean un libro. A pesar de que yo leo muchísimo, en realidad yo desconocía y diría que sigo desconociendo muchas de las temáticas que están muy relacionadas con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas estas cuestiones de los editores y la mercadotecnia y el costo de producir un libro son aspectos que uno se hace ideas, incluso tienes como teorías y en algunos casos sí llegamos a conocer algunos datos. Sin embargo, en muchas de las ocasiones desconocemos por completo cómo es que funciona este sistema, cómo se desarrolla la industria, cuáles son los aspectos que en realidad son relevantes, y en algunas ocasiones no nos percatamos de todos los efectos y todos los ángulos que en realidad están involucrados. Y el hecho de que en este libro se pudiera incluir tanta información en tan poco espacio me pareció de verdad genial, y creo que es una oportunidad bastante buena para todos los lectores de conocer más sobre la industria literaria. Ya casi para terminar, como aspectos negativos en realidad es que no encontré muchos, simplemente les podría decir dos cosas. Como ya les mencioné, una cosa que me gustó es que el libro está bastante comprimido y que siento que todas las palabras están bastante seleccionadas. Sin embargo, en algunos casos siento que tal vez el autor, por haber publicado estos libros para alguna revista, periódico o algún otro lugar donde tenía un número de palabras tal vez bastante delimitado, me hubiera gustado que profundizara un poquito más en algunos aspectos, sobre todo en los primeros capítulos del libro, que siento que fueron para mí los más interesantes. Y eso pues me hubiera gustado. Como les digo, así como está, es bastante bueno, diría casi perfecto, pero en algunas ocasiones sí me hubiera gustado conocer un poco más de las ideas del autor. Y otra cosa que también creo que no estuvo tan bien realizada fue el último o los últimos dos capítulos, que siento que fueron básicamente un conjunto de información sacada de Wikipedia o algo así, y no sentía que tuviera mucha relación con todas las otras temáticas que se habían estado tratando al inicio del libro. No es un capítulo que simplemente haya estado ahí, sé que tiene cierta relación, sin embargo siento que no logró ligarse tan bien con las temáticas como los otros temas. Y bueno, esas fueron básicamente las únicas dos cosas un poco negativas que le vi al libro. Como les digo, en general sí es un libro que recomendaría, es bastante corto. Si algún día se les presenta la oportunidad de leerlo, o si les interesa bastante conocer un poco más sobre estos aspectos, como les digo, que a muchos de nosotros pueden parecernos irrelevantes, pero que en realidad son bastante interesantes de conocer, pues definitivamente les recomiendo darles una oportunidad. Si les interesa saber más sobre la industria editorial, creo que es un buen libro para introducirse en el tema. Les advierto que este libro no está tan enfocado en cómo se produce un libro intelectualmente, vamos, cómo se crea la historia y la trama, etcétera, sino que en realidad está más enfocado en todos los aspectos que están relacionados con la publicación, la mercadotecnia, la venta y cuestiones un poquito más prácticas, ¿no? Como en sí imprimir un libro y cuestiones así. Entonces tengan eso en mente en el momento de que decidan comprarlo o no. Y bueno, ya por último quiero concluir esta reseña con una frase que me gustó muchísimo y que me gustaría compartirles. El autor no ahonda mucho en el efecto que puede tener la literatura en las personas, sin embargo sí da algunas palabras al respecto, y creo que la siguiente frase logra resumir muy bien la idea que quería dar. La cita es: ¿qué demonios importa si uno es culto? ¿Está al día o ha leído todos los libros? Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa después de leer. Si la calle y las nubes y la existencia de los otros tienen algo que decirnos. Si leer nos hace, físicamente, más reales. Y bueno, eso es todo. Con esto quiero concluir esta reseña. Espero que les haya gustado. Si han leído algo similar, algo de ensayos, no ficción, algunos otros libros que nos hablen sobre temáticas relacionadas con la industria editorial y con los libros en general, me encantaría que me cuenten aquí abajo qué opinan. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó este video y quieren recibir más reseñas, wrap-ups, book tags y muchas cosas más relacionadas con literatura y libros, no duden en suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.